¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos un domingo más en esta Aviva Cup, en un domingo muy especial, domingo que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es celebrar semana libre, vacaciones, playa. Está bien si hiciste todo eso, no estamos peleados con eso, es importante que descansemos. Pero en estas fechas lo que estamos celebrando, el viernes celebramos que Jesús entregó su vida por nosotros en una cruz, agradecemos el sacrificio, pero lo más importante es que el día de hoy estamos celebrando que Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, mis amados, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y qué mejor avivamiento, qué mejor despertar, qué mejor visitación de Dios que Jesús venciendo a la muerte, saliendo de la tumba, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, venciendo todos los pronósticos que había en contra. Y quiero situar el mensaje de hoy en una historia que está en Lucas 24. Siempre, esta es para mí, es mi historia favorita de resurrección, o de los tiempos de la resurrección. Y es la historia de dos hombres que van camino a Emaús, dos discípulos que están regresando a su casa, que van decepcionados, que van tristes, que habían seguido a Jesús, no sabemos si por los 3 años, si se sumaron a los 2 años y medio o al año, no sabemos, pero estaban siguiendo a Jesús en el tiempo de su muerte y ellos habían puesto su esperanza en Cristo y estaban regresando a su casa. Emaús significa decepción. Y ellos estaban regresando decepcionados de haber puesto su esperanza en un hombre que aparentemente para ellos estaba fallándoles. Venían de regreso, venían caminando y en eso Jesús los alcanza, pero dice la palabra que venía con una apariencia velada a sus ojos, una apariencia distinta. Jesús es como esos programas de el jefe infiltrado, ¿verdad? Se infiltra en los discípulos disfrazado y empieza a platicar con ellos. Les dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué tienen? Y ellos empiezan a decirle, ¿a poco eres el único que no sabe lo que ha ocurrido en estos días acerca de Jesús, que fue crucificado? Y empiezan a explicarle acerca de todos los hechos. Y hay una frase que dice, y con todo esto, hoy es el 3er día y no ha resucitado. Y podemos ver cómo es el corazón del hombre que no se ha percatado aún de que Cristo ya resucitó y ellos piensan que no pasó, pero piensan que no pasó porque no se quedaron a esperar a que resucitara. Es algo parecido a lo que le ocurre a Saúl con el profeta Samuel cuando le dice, en 3 días voy y doy el sacrificio, y llegó el 3er día y no llegaba Samuel, y entonces Saúl se adelanta y cuando termina de dar el sacrificio viene llegando Samuel, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Sabes qué? Hay profecías dadas de avivamiento para nuestra nación en particular, para México, para nuestros tiempos, y hay veces que pensamos que no han ocurrido. A veces podemos decir, ya pasaron 10 años, ya pasaron 5 años, mira, estoy en la iglesia en la que estoy sirviendo y no pasa nada, la iglesia no crece, no sé dónde están las promesas que ha hablado Dios, no sé dónde está lo que Dios ha hablado a mi vida, pero tenemos que aprender a esperar y muchas veces aún a dejar morir nuestros propios deseos y sueños, porque Dios es el experto de la resurrección. Y entonces Jesús va caminando con ellos y de repente Jesús les empieza a hablar la palabra y les empieza a explicar y van escuchando a Jesús. Y cuando llegan al lugar donde tenían que pasar la noche, a Emaús, Jesús les hace una finta, Jesús los engaña como que haciendo que va más lejos y lo invitan a quedarse en su casa. Y entonces entra a la casa y Jesús parte el pan, ¿verdad? Y cuando parte el pan, los ojos de los hombres son abiertos a ver que es Cristo, y en ese momento Jesús desaparece delante de ellos. Y aquí podemos ver algo bien sencillo. Si tú y yo queremos que nuestros ojos estén abiertos, tenemos que estar en comunión con Jesús. El partimiento del pan habla de la comunión, habla de intimidad, habla de escucharle. Tenemos que dejar que pasar tiempos con Él en comunión
para que podamos entender lo que Él viene hablando a nuestra vida. Al instante ellos se regresan corriendo a Jerusalén, pero en el versículo 32 dicen esta frase que me gusta mucho, dice: se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón mientras Él hablaba las Escrituras a nosotros? ¿Sabes una cosa? Si tú y yo queremos tener un corazón de avivamiento y no pasar por la decepción y aprender a esperar el cumplimiento de las promesas, tenemos que mantener un corazón ardiendo delante del Señor, y la única forma es hablando con Jesús las Escrituras, dejando que el Espíritu Santo hable la palabra a nosotros, exponernos a la palabra de Dios, y que entonces esta palabra se vuelva este fuego dentro de nosotros que nos va a ayudar a mantener un corazón de avivamiento en tiempos donde aparentemente hay muerte, pero Dios va a traer resurrección. Un avivamiento finalmente en su raíz más primitiva de la palabra es una resurrección, es un fuego que está por apagarse o que se apaga y que Dios vuelve a encender. Eso es un avivamiento, y estamos viviendo tiempos de gloria, vienen tiempos mejores, y la culminación de la historia, del clímax de la obra de Cristo con nosotros, es un avivamiento donde los muertos en Cristo resucitarán y los que vivimos seremos tomados en los aires y nos encontraremos con Cristo, que ha triunfado y ha vencido en su resurrección, y ahorita está a la espera de venir por su iglesia. Mientras tanto, vayamos a la palabra para que nuestro corazón arda con Jesús hablando su Escritura a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, celebra este día. Hay una victoria que podemos celebrar, que es una victoria permanente, duradera y eterna. Es mejor que cualquier final de fútbol, es mejor que cualquier estreno de película, es mejor que saber que van a salir 3 películas nuevas de Star Wars, es mejor que todo eso. Cristo ha triunfado, y si Cristo ha triunfado, tú y yo seremos resucitados con Él. Que Dios te bendiga.